y Él nos aceptó. Entonces, quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 5. Quiero que leamos desde el verso 18. Y voy a hablarles un poquito de Enoc. Pero ahí vamos a ir desglosando algunas cosas muy, muy interesantes. Y no hace mucho creo que prediqué de Enoc, pero hoy vamos a verlo desde una perspectiva muy diferente a como fue la vez anterior. Dice la Escritura: y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 972 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios, repita conmigo, anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Siguiente. Y Enoc, repita conmigo, anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te ruego en esta hora que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, amado Dios, que seas tú trayendo un tiempo de refrigerio a nuestro corazón, Señor. Gracias por habernos aceptado. Gracias, Señor, porque Enoc aprendió a caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros queremos y anhelamos aprender a caminar como lo hizo Enoc. Porque dice el libro de Hebreos, Señor, que Enoc hizo cosas que a ti te agradaron, Señor. Anhelamos, Padre, caminar en este tiempo haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Podemos ver que, de hecho, en el tiempo de Enoc, porque recuerde, después de Enoc viene Matusalén, después de Matusalén, de ahí viene Noé, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda o no? Y usted se acuerda, ya en el tiempo de Noé, la maldad, dice en Génesis 6, la maldad ya era una cosa terrible que había en la tierra. No muy diferente a lo que hoy se vive. La violencia, la maldad, todo lo que vemos ahí. Por eso Dios se vio la necesidad de enviar un diluvio. A Él le dolió en su corazón ver que el ser humano que Él había creado, que Él había diseñado, simple y sencillamente, cada uno quiso vivir como quiso hacerlo. Y yo le quiero preguntar, ¿estamos pasando hoy algo similar a eso? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24, cuando Él empieza a hacer alusión de que Él iba a regresar, y sus discípulos le preguntan: Señor, ¿y cuándo será este evento? Y el Señor les dice: será como en los tiempos de Noé. Entonces, en el tiempo de Noé había violencia, había inmoralidad sexual, había tantas cosas terribles que se daban como hoy día. Enoc significa, ¿me pones ahí la primera diapositiva, por favor, hija? Significa dedicado o enseñado. Hoy nosotros tenemos que aprender a dedicarnos a Dios. Tenemos nosotros que ser un Enoc, pero yo le quiero aclarar esto. Otra vez lo tengo que puntualizar porque es importante hacerlo. En la Biblia hay dos Enocs.
Porque seguramente muchos de ustedes han escuchado por ahí y en el internet sobre todo, que hay un libro llamado el libro de Enoc. Y que por ahí se dice que por algún motivo que según nosotros, o bueno, quienes hicieron el canon bíblico, que por algo no lo pusieron. Pero mire, usted tiene que saber que en la Biblia hay dos Enoc. Este Enoc del que estamos hablando aquí hoy es de la descendencia de Sem, ¿ok? ¿Sí está aquí conmigo? Porque seguimos leyendo, empezamos a desglosar y viene de Sem. Pero quiero que me pongas, creo que es Génesis capítulo 4, versículo 17. Es el Enoc que viene de la descendencia de Caín. Dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz ¿a quién? A Enoc. Es otro Enoc. Y se lo tengo que decir tal cual, hermano, porque el enemigo es un imitador. Él no tiene la capacidad de crear nada, simplemente imita. Y sabemos quién fue Caín. Solo lo quería hacer para puntualizar nada más. Pero Enoc fue alguien que aprendió a caminar con Dios. Mire, Dios está con nosotros. Pero esa no sería la pregunta, yo se lo he dicho aquí. ¿Tú y yo estamos en Dios? ¿Estamos caminando con Dios? O de repente dices, Señor, yo no quiero que me acompañes a determinado lugar. O yo quiero irme ahora por aquí, Señor, pero quiero que reflexionemos. Porque se lo he dicho aquí, muchos queremos vivir nuestro propio evangelio. Muchos queremos vivir y tomar versículos aislados de la palabra, y muchos de ellos a veces los hacemos doctrina, y es un grave error y es muy peligroso eso. Porque yo, para poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo, porque yo puedo decir, si yo le pregunto, ¿cómo está usted, hermana Alicia? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Según quién? Según usted. ¿Cómo están ustedes? ¿Según quién? Porque regularmente eso ya está por educación bien. Y ahora, si reflexionamos, ¿estamos caminando como Dios pide que yo camine? En integridad. ¿Estamos siendo sinceros con Dios? Porque mire, la vida relativa corta de Enoc puede ser vista como una gran bendición, porque él escapó cuando empezaba la corrupción en la tierra. Y digo, puede ser una bendición. Por eso decía, cuando Jesús le estaba explicando a sus discípulos de ciertas señales que iban a estar presentes antes de su venida, el Señor Jesús aclaró y dijo, todo esto, repita conmigo, es necesario. Repita conmigo, es necesario que acontezca. ¿Por qué Jesús habrá puntualizado y dicho, es necesario que todo esto acontezca? Porque solo en esa palabra nos podríamos detener hoy. Porque será necesario que veamos y seamos testigos de la corrupción terrible que hay en el ser humano, donde hoy la empatía no existe, donde hoy podemos ver una maldad multiplicada al 100 por 1, donde hoy podemos ver que gente malvada daña a un animalito, y si daña a un animalito, pues está a un paso para dañar a otra persona. Hoy podemos ver con gran naturalidad, porque hoy pareciera que ya es natural que escuchamos ciertas noticias donde, y hoy asesinaron a tantos,
y decapitaron a tantos. Hermano, se ha hecho hasta normal. El profeta Elías fue alguien que también, al igual que Enoc, que no vio muerte. Dios se lo llevó. Y aunque nada se sabe de Enoc en la Biblia, excepto que hay una afirmación, quiero que me pongas Hebreos capítulo 11, versículo 5. Porque después de esto que leímos de Génesis de Enoc, no hay mayor referencia, ya no, hasta acá. Por la fe, Enoc fue trasladado ¿a dónde? Al cielo, para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces tenemos que buscar cómo agradar a Dios. Tal vez muchos tenemos una idea de cómo agradarlo, pero amado, no es por lo que hagamos, porque la salvación no es por obras, sino por fe. La salvación es por fe y no por obras. Aunque Santiago nos dice que si tienes fe, pregúntale al que tiene a un lado, ¿tienes fe? Vamos, pregúntale, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Porque la fe me tiene que llevar a hacer algo también. O sea, la fe no es una fe pasiva, sino es una fe activa. Y vuelvo a poner el ejemplo. Ahorita que se acercan ese tipo de festividades, que empezamos a ver peregrinos que llegan a determinado lugar aquí de la zona norte de la Ciudad de México. ¿Qué muestra toda esa gente? Porque son capaces, no sé, tal vez a lo que se puedan dedicar, son capaces tal vez de cerrar su negocio, tal vez una semana, para rentar determinados camiones. Otros se aventuran a ir en bicicleta. Otros tal vez se van más allá caminando. Otros todavía hasta mucho más de rodillas. Es una manera en la que ellos muestran su fe, y no los juzgo por eso. Yo solo creo que la fe está mal enfocada. Y el pueblo de Dios ¿cómo mostramos nuestra fe? ¿Sí está aquí? Es que se quedan serios, hermano. Entonces vemos que no es alguien que se presenta, o la Biblia lo presenta como alguien que no vio muerte, y que por la fe fue trasladado de un lugar a otro, o sea, de la tierra al cielo, sin ver muerte, al igual que Elías, de una manera diferente, aunque aquí no nos dice cómo lo hizo Dios. Pero esto me da una señal a mí, hermano, porque la Biblia enseña, y Pablo lo afirma, que el arrebato de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espera. Y seremos en un momento transformados. Dice la Biblia que nuestro cuerpo será transformado. Y todo será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto durará un abrir y cerrar de ojos? Y dice que los primeros que se levantarán son los que murieron en Cristo. Y dice, y juntos seremos tomados en la nube y llevados.
Entonces vemos que Enoc no fue por su habilidad ni por méritos, sino él aprendió a ser un instrumento de Dios. Fue un instrumento en las manos de Dios. Hermano, este evento que está pronto a darse, porque hoy pareciera que a muchos no quieren hablar de eso, y tendríamos que estar predicando: Maranatha, Cristo viene, Cristo viene. Ese tendría que ser el anuncio hoy. Cristo viene y está próximo. Y la pregunta que siempre le hago, y es importante que no la olvidemos: ¿estamos preparados? Porque yo se lo tengo que decir tal cual, hermano. ¿Qué tal si yo me equivoco en lo que le estoy diciendo hoy? ¿Qué pierde usted con prepararse desde hoy? ¿Qué perdemos con prepararnos? Vamos a pensar que yo me equivoco. Pero la Biblia y Dios no se equivoca. Y Cristo se anunció que iba a nacer un Salvador, ¿cierto o no? Profetizado. Se profetizaba que venía un Salvador. Y llegó. Estando Jesús, Él enseñó y profetizó que Él iba a morir, ¿cierto? Pero también profetizó que iba a resucitar. Y llegó el Mesías, murió y resucitó. Pero también prometió que un día iba a regresar. Él iba a regresar. Y esa, sin duda, para la iglesia es la más grande promesa que estamos esperando, que Él va a regresar. Pero Él viene por una iglesia que aprenda como Enoc a caminar junto al Señor. Una iglesia no llena de gente religiosa, sino de gente humilde, gente que reconozca a Dios y que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Él. Gente que aprenda a no aceptar lo que el mundo hoy está ofreciendo. Gente que esté dispuesta incluso a ser perseguida por lo que cree. Porque vamos a ser perseguidos. Es más, ya estamos siendo perseguidos. No como en la antigüedad, pero la iglesia está siendo perseguida y está siendo atacada. Vienen tiempos como en el tiempo de Noé, donde la iglesia tiene que introducirse en el arca, porque solo es el lugar seguro. El único lugar seguro que había en todo ese tiempo era el arca. Y que muchos, cuando Noé predicaba, lo tiraban de que no creían. ¿Cómo estás construyendo un barco aquí si ni siquiera llueve? Porque era lo que predicaba Noé, que las compuertas de los cielos se iban a abrir, pero también la de los abismos, o sea, llovía de arriba y de abajo, o sea, iba a caer una inundación terrible, como viene en el libro de Génesis. Y no creyeron. El único lugar seguro para nosotros es el arca, o sea, el evangelio.
pero no el que hemos querido crear nosotros como iglesia, como personas, sino el que está en la Escritura, que no lo tengamos que malinterpretar o tomar lo que nos conviene. Si queremos ser aceptos para Dios, tenemos que aprender a caminar como lo hizo Enoc, porque tenemos que estar en la dirección en la que se mueve Dios, no en tu dirección, sino en la dirección que Dios se mueve. Y esto, repita conmigo, es un proceso de transición. Entonces, para que nosotros como creyentes en Cristo lleguemos a ser como Él, debemos que movernos en la dirección divina, conforme Dios ya trazó el camino. El camino es estrecho, le dice que la entrada es estrecha y es difícil de pasar, pero la puerta de perdición, ¿cómo es? Amplia. Y mucha gente está accediendo, porque vuelvo a preguntar, ¿no es más fácil hoy hacer lo malo que lo que es bueno? Pregunta, ¿es más fácil hacer lo malo? Y pareciera como que todo pareciera en apariencia, pero las consecuencias de eso, hermano, estarán ahí. David fue alguien que tuvo que aprender a vivir con sus consecuencias hasta el último día de su vida. Dios lo perdonó, sí, sin duda. Dios mostró amor y misericordia sobre David, sí, sin duda. Pero David fue testigo de ver cómo entre sus hijos se estaban matando, cómo se estaban peleando el reino, cómo abusaron sexualmente de una de sus hijas. Entonces, amados, tenemos que movernos en la dirección divina. Y repita conmigo, para caminar con Dios, vamos, repita conmigo, para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Él. O sea, tú no puedes caminar con alguien con el cual no estás de acuerdo. Es muy difícil. Y no estoy diciendo que tenemos que llegar a un acuerdo con Dios, no, porque su palabra, dice el libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quite o le añada una tilde a este libro No, lo que tenemos que hacer es que yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios me dice en su palabra. Pregunta, ¿yo estoy de acuerdo con lo que Él me dice? Wow. A ver, vuelvo a preguntar, ¿estoy de acuerdo con lo que Dios me dice? Entonces yo ya puedo empezar a caminar con Él. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? No se puede. ¿En un matrimonio se puede caminar si ambos pensamos diferente? No se puede. Es muy complicado, es muy difícil. Prácticamente podríamos decir tal vez hasta imposible. Porque mientras uno quiere seguir a Cristo, el otro no quiere. Y tal vez alguien quiere servir a Cristo, pero el otro, aunque venga, no quiere servirle. Es complicado.
Para poder caminar, si en lo natural, hermano, para poder caminar bien tenemos que estar de acuerdo, tenemos que llegar a acuerdos, ¿cierto? Pues con Dios yo tengo que estar de acuerdo con lo que Él me dice. Llamarle pecado a lo que es pecado, y cuando sea necesario hablar y decirlo, porque hoy pareciera que consentimos determinadas cosas. Estar de acuerdo significa que no hay controversia. Quiere decir que el creyente está actuando en la voluntad de Dios. Aunque sabemos que a veces hacer la voluntad y caminar en la voluntad no es nada sencillo. Y menos en un mundo donde la corriente que hoy hay va contraria a todo, completamente a lo que Dios nos enseña. Pregunta: ¿nos hemos arrepentido? ¿Hemos confesado nuestro pecado? Entonces podemos caminar con Dios. Porque para poder caminar con Dios tiene que haber confianza. Cuando tú vas a caminar con alguien, llámese en un proyecto, para una empresa, para, no sé, un nuevo proyecto de gobierno o demás, tienes que tener confianza en la persona con la que estás trabajando o con la que vas a trabajar. Porque si no te va a salir como aquel, ¿te acuerdas? No, yo te pongo lo que falta. Y qué bueno que me preguntaste. Yo solo te dije, ve a la comida, tómate el café y nada más pregúntale, así sencillo. 10 más. Y ahí vas a tener tu respuesta. Sí, hermano, no lo digo yo. Porque si una persona le roba a Dios, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Creo que la pregunta se contesta por sí sola, ¿estás de acuerdo? Entonces, para poder caminar con Dios, yo tengo que tener una confianza completa en Él. Pero sinceramente, hermano, a veces dudamos, y más cuando nos enfrentan, cuando Dios nos pone desafíos. Imagínese, me encanta poner este ejemplo cuando hablo de esto. Dios te puede poner al filo de un desfiladero o de una barranca y te puede decir Él, ¿confías en mí? ¿Confiamos en Dios? ¿Sí? Él te dice, da un paso. Y tú ves y dices, wow, hasta agarras una piedrita y la avientas. A ver de este lado, a ver si está más bajito. Cuando tú confías en Dios, en teoría tendríamos que dar ese paso sin dudar. Pero la realidad, conoce Dios nuestra condición, que somos seres humanos. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Si Él te dice, hijo, camina por aquí, aunque tal vez a nuestros ojos, tal vez no sea el mejor camino, a nuestro parecer, pero ese es el mejor camino que Dios tiene para ti. Y recuerdo de Lot y de Abraham cuando tuvieron un conflicto, cuando ya no podían estar juntos, y le dice a Abraham a Lot, tú escoge a dónde te quieres ir. Si tú dices al norte, yo me voy al sur. Si tú dices a tal, yo me voy al lado contrario, tú escoge. Y dice la Biblia que Lot vio los pastos de Sodoma y Gomorra y decidió irse para allá.
Porque hay cosas que a nuestros ojos pueden ser mejores, pero no a los de Dios, y conocemos la historia. Conocemos qué pasó, incluso todo lo que se trajeron, porque por lo menos en la Biblia vemos el incesto que cometieron las hijas de Lot. Tuvieron relaciones sexuales con su padre, lo emborracharon por las malas costumbres de ese lugar donde ellas estaban. Para poder caminar con Dios tiene que haber confianza. Y escucha, repita conmigo, la confianza es mutua, porque Dios también confiaba en Enoc. ¿Sabes que Dios confía en ti? ¿Sí sabías? ¿Sí sabías que Dios también confía en ti? Por algo nos encomienda cosas. A algunos nos puede poner en las manos primero una familia, un ministerio, por sencillo que pueda ser. ¿Qué está demostrando Dios a ti ahí? Confianza en que sabe, porque Él sabe lo que ha puesto en nosotros y te da la confianza para que desarrolles un ministerio, para que desarrolles un trabajo. O sea, no hay dudas ni sospechas de uno hacia otro. Porque para caminar con Dios hay que ir a la par de Él, no atrás ni adelante, sino a la par de Él. Y tal vez todos los días, hermano, no sé si usted lo haga. Yo trato de hacerlo todos los días. Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Qué planes tienes hoy? Porque nosotros tenemos nuestros propios planes. Y los que tenemos un trabajo, tal vez un negocio, pues ya sabemos cómo te levantes, ya sabes, pero sabes, Dios tiene planes también contigo, aún en tu trabajo, aún en tu negocio. Dios quiere que tú resplandezcas ahí donde estás. En el ambiente donde tú te desenvuelves por algo, Dios te tiene en ese lugar ahora. Porque tiene planes contigo, pero la verdad es que a veces, hermano, ni siquiera le preguntamos. ¿Qué planes tienes hoy, Señor? ¿Qué quieres que hagamos hoy, este día? Mira, hermano, yo puedo tengo infinidad de temas para dar. Hay unos que tengo preparados desde hace 3, 4 años que no los he dado. Y sigo preparando, y la pregunta es, ¿yo podría dar cualquier tema? Sí, es palabra. Y algo edificará mi corazón, mi vida. Pero la pregunta es, ¿será lo que hoy necesitas escuchar? Eso sí, quién sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí. Porque Él sabe lo que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy. Por eso, para caminar con Dios tenemos que ir a la par de Él. No puedes correr delante ni caminar tras de Él. No, tenemos que ir al lado, a la par de Él. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que? Mira, Señor, a mí me gusta preguntarle, Señor, yo quisiera hacer estos arreglos en la iglesia y me gustaría hacerlos para el culto de primicias, porque es un regalo que yo te quiero dar a ti. Pero tú estás de acuerdo. ¿Tú quieres que yo lo haga así? Porque puede ser algo bueno para mí, algo que yo quiero hacer, algo que yo quiero darle a Él. Pero ¿estás de acuerdo? Por eso, dígale que tiene un lado, tenemos que estar e ir siempre al lado de Dios. Y entonces vemos que Enoc
agradó a Dios, según Hebreos 11:5, ¿verdad? ¿Lo puedes volver a poner? Y hay algunos requisitos que están aquí. Vemos que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, cuando Dios lo traslada al cielo, vimos que él no vio una muerte física, pero esto fue porque agradó a Dios, porque tomó la palabra y vivió de acuerdo a ella. ¿Por qué cree que le pido que estudie el devocional? Porque tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra, no lo que diga el pastor, porque yo me puedo equivocar. ¿Está de acuerdo? Soy ser humano y me puedo equivocar, pero la palabra, ahí, hermano, está mi sustento. En la palabra voy a encontrar lo que yo necesito, lo que Dios me pide, cómo vivir. Y si lo queremos simplificar, solo recuerde lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a ver, dígalo fuerte, con convicción. Y dijo, y el segundo es similar al primero. ¿Y cuál es? Y en esto habrás cumplido con toda la ley. Y la pregunta es, y es obligada, hermano, ¿amas a tu prójimo? Ya me la puso difícil. Aquellos que te fueron a golpear la puerta ayer, Dios te dice que los ames. Pero pastor, sí. Aquella que te hace la vida de cuadritos en la oficina, y Dios te dice, ámala. Y no te dice nada más ámala, ámala como a ti mismo. Porque podría decir, sí la amo. No, dice, como a ti mismo. ¿Y cómo te amas tú? ¿Por qué tratas de cuidar lo que comes? Porque te amas. ¿Por qué tratas de hacer un poco de ejercicio? Porque te amas. ¿Por qué tratas de abrigarte cuando ves que está haciendo frío? Porque te amas. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Se quedaron bien serios. No, que sí, hermano. Primer requisito, tenemos que ser reconciliados con Dios. Dile al que tiene a un lado, tenemos que reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versos del 18 al 20, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien lo reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Mire, esta es la verdadera, esta es la gran verdad. Tú y yo somos embajadores de Cristo. No aquel que está por Europa que dice que es embajador de Cristo. Aquí dice quiénes somos.
Los que primero fuimos reconciliados, a los que se nos dio el ministerio de la reconciliación, o se está hablando de nosotros. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Y escucha, quiero que prestes atención, la palabra reconciliaos en este versículo, en estos, ¿me puedes poner la siguiente? Viene de la palabra griega, creo que pasó. Viene de la palabra griega catalazo, que es reconciliamos, reconciliamos y reconciliar. Y escucha esto. La siguiente, que es la palabra cata. No cata aquí. La siguiente, que es bajar hasta llegar a un punto exacto. ¿Quién bajó del cielo? Cristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Y viene de la otra palabra, cuando la desglosamos, es la palabra alazo, que es cambiar. O sea, Él bajó del cielo para cambiar lo que estaba establecido, lo que el hombre incluso había querido hacer y formar. Porque ¿quiénes atacaban a Jesús? Los religiosos de ese tiempo, donde empezaron ellos a quererse, incluso, perdónenme, a sentirse Dios aquí en la tierra, cuando Cristo fue el único que descendió, bajó a un punto exacto. Entonces la palabra reconciliar, vean el trasfondo espiritual, es bajar hasta llegar a un punto exacto. Es cuando dos partes son reconciliadas para llegar a cambiar. Nosotros estábamos separados. Nuestro pecado nos había separado de Dios. Por eso Cristo tuvo que bajar a la tierra para podernos reconciliar con el Padre, para poder cambiar. Porque acuérdese, en ese tiempo los únicos que se podían salvar, y lo pongo entre comillas, y ahora le voy a decir por qué entre comillas, era la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Y entonces qué hacemos con Abraham? Abraham no pertenecía al pueblo de Israel. Abraham era un gentil que Dios lo rescató de Ur de los Caldeos. ¿Sí o no? Para ese tiempo no estaba la nación de Israel, no existía. Bueno, nos vamos más para atrás. ¿De quién estamos hablando? De Enoc. Enoc era judío. Al igual que antes, hoy nos salvamos por la fe puesta en Dios. Ahora para nosotros a través de Cristo, porque fue el único que bajó a un punto exacto para reconciliarnos con Él. Él vino a cambiarlo todo. Un solo sacrificio y para siempre. Yo le daría palmas al Señor, porque es algo bien hermoso.
Y esto lo podemos hacer gracias, lo que decía, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponme Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos 5, 11. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido ¿qué? ¿La qué? La reconciliación. ¿Y qué cree? Que aquí la palabra reconciliación tiene otro significado, no es el mismo. En este versículo, la palabra reconciliación, ¿me la pones por favor? Esa no es, la otra, hija. Esa no es, te di otra. Y es con G. Es catayeje, pero es con G. Es reconciliación, es resta. Ahí se usa la palabra restauración. ¿Y qué es restaurar? Es tomar algo y hacerlo y como lo era al principio. ¿Cómo es esto? Nosotros estábamos muertos en el pecado, en nuestros deleites, en nuestras pasiones. Y cuando Él nos restaura, nos vuelve a un estado natural como fuera si nunca hubiéramos pecado. Es la palabra restauración. Él nos restaura, o sea, a través de la reconciliación, Él nos restaura. Y donde dice que en ti y en mí ya no hay pecado. Y esto es el resultado de la obra de Cristo, que Él intercambió exactamente su justicia por medio de su sangre. Nos justificó por medio de su hermosa sangre derramada en la cruz. Él ahora nos justifica, nos restaura y ahora nos presenta justos delante del Padre. Antes no lo éramos, pero ahora Él nos justificó y nos presenta justos. Y ya no hay culpa en nosotros. Ya no la hay. A menos que tú y yo lo permitamos. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ir a Cristo y decirle: Señor o Padre, perdóname, ayúdame. Porque acuérdese que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Puede haber consecuencias, sin duda, depende de lo que hayamos hecho. Pero lo más importante, y lo más importante aquí es saber que hemos sido reconciliados, restaurados. Amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Y esto, amados, nos lleva a ser aceptados por Dios. Según Efesios capítulo 1, versículo 6. Ponme el versículo de la Reina Valera, por favor, es este versículo en especial. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados gracias al amado, gracias a Jesús, por lo que acabo de explicar hace un momento. Porque la reconciliación de Dios a través de Jesús es que Él bajó del cielo. Y no solo eso, sino ahora nos restaura
Cuando éramos seres injustos, Él nos hace ahora justos, nos presenta justos delante del Padre. Y me encanta porque esta palabra acepto, ¿la puedes poner por favor? Aunque es una preposición, es en, con, es una preposición que dice propiamente dentro de. ¿Qué significa esto? Que hoy tú y yo estamos y pertenecemos al reino, estamos dentro de el reino de Dios. Pertenecemos al reino, somos parte del reino y ahora nos movemos en una esfera del reino. Fuimos, hermano, tienes que creerlo, no porque yo te lo diga. Porque cuando Pedro dice que somos un real sacerdocio, está hablando que somos reyes, príncipes, princesas. Si eres parte, o donde habita un príncipe, o donde habita un rey o una reina, fuera o dentro del reino. Dentro del reino. Por eso fuimos aceptados. Y la palabra aceptado es esto: en, con, dentro de el reino. Es algo, hermano, que está operando dentro de nosotros. Por eso Jesús, cuando dijo el reino de los cielos se lo ha acercado, ¿o no dijo Jesús eso? El reino de los cielos se ha acercado. Y desde ese tiempo, desde que Él vino hasta hoy, el reino de los cielos sigue aquí y se ha acercado. No se compara al que va a venir, al que va a ser, pero ya estamos, podemos movernos espiritualmente dentro de esa esfera espiritual. Pero a veces, hermano, pareciera que no creen, no podemos, nos es difícil poder creer. Eres parte del reino. Tú eres parte del reino. Y el reino está en ti. Porque Cristo vive ahora aquí. Y Él es el Rey de Reyes y está aquí. Él opera desde dentro de nosotros. Hermano, pon una cara. ¿Qué tan difícil es poder creer esto? ¿Sabe por qué creo que es difícil? Porque tal vez muchos de los que estamos aquí fuimos menospreciados. No te preocupes, Jesús también fue menospreciado. Tal vez no lo puedes creer, porque tal vez te han humillado. No te preocupes, Jesús también fue humillado. Tal vez no lo puedes creer porque piensas que nadie puede tener confianza en ti, o porque has defraudado la confianza. Yo quiero decirte que hay alguien que sigue confiando en ti y que está puesta su mirada a través de Jesús, que empieza a operar en ti. Las cosas van a cambiar y tú lo verás. Entonces la palabra aceptos es ser agradecidos por la gracia que no merecemos. Ser agradecidos por todos los regalos que Él nos ha dado y los que están por venir, porque Él no se limita. Cuando tú amas a alguien, no te limitas. Cuando tú amas a alguien, no te limitas y no te cansas de dar y no te cansas de mostrar. Que hablábamos el día miércoles, hermano,
Es increíble que la gente no se dé cuenta cuánto nos ama Dios. Solo bastaba ayer ver el cielo completamente despejado. Un día hermoso. Eso nos lo regala Dios. Todos los días. Aunque esté nublado, es un día que Dios nos regala. Cuando tenemos la oportunidad de salir, ahora ya la sierra, qué hermoso es ver y disfrutar todos esos paisajes que Dios, hermano, con eso Dios nos está diciendo cuánto nos ama. Y no sé usted, pero yo me siento agradecido porque me ha aceptado. La fe hace posible que nos sometamos a la voluntad de Dios. Nuestra vida es acepta cuando vivimos, nos movemos y actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, yo solo tengo que recordar todas las veces que mi vida estuvo en peligro. A través de, tal vez de, sobre todo en accidentes, como Dios ha guardado mi vida. Y que Dios me guardó de verdad de accidentes terribles. Solo le voy a decir de uno, porque hay varios, pero uno, y que fue muy sonado ahí en la carretera Pachuca cuando se volteó una pipa con gas y que explotó bien tremendo por allá como a las 6 de la mañana, cuarto para las 6 de la mañana. Hasta yo pensé otra vez San Juanico porque se vio por ahí. ¿Sabe una cosa? Ese día yo iba en mi coche y no me pregunte qué pasó, pero en lugar de irme por la autopista me fui por la libre y hasta dije voy a llegar tarde. Si yo me hubiera ido por la autopista, me hubiera tocado. Y te puedo asegurar que también tú tienes infinidad de testimonios donde Dios ha guardado tu vida más de una vez. Y ahí sigue, sí, debemos de ser agradecidos con esa gracia que hoy tenemos. Agradecer aún y aprender, hermano, a ser agradecido aún cuando te falte algo. Porque por algo no lo tienes hoy. Por eso nuestra vida es acepta cuando vivimos, cuando nos movemos y cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Cuando aceptas que hoy, tal vez a los ojos de mucho, pareciera que no te está yendo bien, solo pareciera. Yo me acuerdo de Arturo que ya estaba demasiado inquieto y yo le decía tranquilo. En su momento Dios le regresó su trabajo. Necesitaba él aprender algo antes de regresar. En Dios todo tiene un tiempo. Pero cuando tú caminas en la voluntad de Dios, conocerás ese tiempo. Ese tiempo es el famoso, o que hemos escuchado, el Kairos de Dios. El Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Literal, hermano, es un tiempo donde no existe tiempo. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, antes de comer del fruto, vivían en un Kairos. No había tiempo. No existía el tiempo Cronos en el que nos movemos nosotros. Donde indudablemente en muchos de nosotros vemos pasar los años y se notan. Yo ya no me canso como antes, no me cansaba como hoy creo que me canso físicamente. Y los que estamos avanzando en edad saben de lo que estoy hablando.
escucha esto, también debe ser agradable a Dios nuestro modo de llevar a cabo su voluntad. ¿Sabe por qué muchos piensan que están haciendo la voluntad de Dios? Yo hago esto porque tengo el compromiso y lo hago. ¿Eso es hacer de una manera correcta la voluntad de Dios? No, hermano. Y yo aquí se los he dicho a muchos, si lo vas a seguir haciendo con mala actitud, mejor no lo hagas. De verdad, de corazón no lo hagas. Porque todo lo que yo haga para Dios, ya sea que me toque un talento, preparar el agua, estar aquí en audio, en video, me toque danzar, me toque tocar, me toque cantar, lo que me toque, debo de hacerlo con un gozo en mi corazón siempre, porque es un deleite, un privilegio poderle servir a Dios. No es porque lo merezcamos, porque en verdad, si lo ponemos tal cual, hermano, nadie merecería servirle a Dios. Nadie de los que aquí terrenalmente hablando tiene las credenciales para decir, tú sí, tú no le puedes servir a Dios. Nadie. Porque una de las cartas de Juan dice que todos somos pecadores. Y eso ya por sí solo nos descalifica. ¿Cierto o no? O sea, de verdad, si le servimos a Dios es por gracia, por misericordia. ¿Cómo puedo hacer entonces? ¿Cómo puede ser agradable mi servicio? Primero, como seguidor de Jesús, como su discípulo, tengo que mostrar humildad. Tengo que ser humilde. No puede ser soberbio, altivo, creyendo que yo ya lo sé todo. Pablo decía, todo lo que he conseguido lo tengo por basura. ¿Y quién lo decía? Pablo, el arquitecto de la iglesia, decía eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Humildad. Porque él sabe que todo lo que ha hecho es por la gracia de Dios, no es por él, ni por su conocimiento, ni por lo... No, por gracia y misericordia de Dios. Y tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que también aprender a ser sinceros con Dios. Si hay una palabra que tiene peso cuando estemos con Él, es la sinceridad. Mira, hermano, dicen que una mentira cuando se repite 100 veces se vuelve una verdad, ¿no? Y terminamos hasta a veces creyéndonos nosotros también esa mentira. Pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y cuando tú y yo aprendemos a ser sinceros con Él, decirle lo que está pasando en tu corazón, aunque Él lo sepa. Porque el simple hecho de reconocerlo ya habla de humildad. Y cuando tú te sinceras, cuando empiezas a hablar y decirle, Señor, es que yo me siento así, me siento triste, es más, me siento hasta decepcionado de mí mismo, porque puede pasar. ¿O qué? ¿Cree que nada más me ha pasado a mí? Pero cuando tú eres sincero con Dios, mira, primero sueltas ese gran peso que tenías encima. Porque a veces, hermano, mire, lo voy a decir tal cual es. Yo se lo he dicho aquí.
¿Cuál es la etapa más hipócrita en una relación de pareja? El noviazgo. No, me voy a comportar a la línea, bien peinadito, y que no, ahí si se baña, dice, y que no diga, que no escuche que digo malas palabras, y la mujer por igual. Y ya ha llegado el momento, después de un poco de tiempo, empiezan algunas quejas. Es que antes no era así. Yo no sé por qué cambió. No. Siempre había sido así. Lo que pasa es que cuando no somos sinceros y honestos, cuando llega el momento simplemente se cae la máscara. Y con Dios, hermano, por 1000 máscaras que te pongas, Él conoce perfectamente lo que hay aquí. Entonces, de verdad, hasta por lógica y sentido común, tenemos que ser sinceros con Él y decirle: Señor, yo me siento así. Señor, estas cosas no me agradan de mí. Fortaléceme, ayúdame, yo te necesito. Ser sinceros, hermano, y tener buen ánimo para hacer las cosas. Yo de verdad, cuando veo a mis hermanos, cuando llego aquí a la iglesia y los veo con un gozo, haciendo el aseo, otros preparando el alimento, otros, cada uno ya sabe y viene, es una gran bendición para nosotros. Y ya llego y la parte que falte, pues ahí estamos apoyando. Igual. Imagínense el pastor, otra vez predicar, o sea. Luego ni van. Luego se están durmiendo. No, hermano. Yo llego con otros, van al baño a cada rato. Bueno, eso pasa en otros lugares, aquí no pasa. Pero buen ánimo, hermano, para llegar y hacer las cosas. ¿Por qué tienes buen ánimo para llegar al trabajo? Porque dicen, es que ahí sí hay una remuneración. Ahí sí me pagan. Pero si tú supieras lo que aquí, el premio que nos espera, si lo haces con buen ánimo, no hay dinero que lo pague. No hay nada que lo pueda pagar. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Lo voy a decir de estas dos formas. Para agradar a Dios, uno debe estar y caminar al lado de Él en rectitud y en obediencia. Y uno también tiene que responder a sus invitaciones y a confiar en su dirección. Si Él te dice, dale por aquí, tú camina por donde Él te dice, no por donde tú creas que es mejor. Si Él te está diciendo, dale a la derecha, dale a la derecha. Es como cuando Jesús le dice a los pescadores expertos, toda la noche no habían pescado, dice la Biblia, nada. Y de repente Jesús le dice, echa la red del otro lado. Lo bueno es que obedecieron. Y cuando obedecieron, la red, ¿usted se imagina? Ellos echaron la red y Dios le dio orden a los peces, métanse a la red. Y hasta la red se rompió. No sé si está comprendiendo. Confiemos en la dirección que Dios nos está poniendo. Enoc fue llevado al cielo o traspuesto por Dios,
Y esto se hizo por la fe. ¿Qué es lo que nos va a dar la salvación y tener y garantizarnos un lugar en el cielo? La fe. Si no tienes fe, y la fe tiene dos aspectos. ¿Me puedes poner Hebreos 11:6? Porque dice, y sin fe es imposible que no puedo decir que quiero agradar a Dios si yo no tengo fe. La fe es la confianza que el hombre pone en Dios y que pone a Dios en el lugar correcto donde debe de estar en nuestra vida. Lamentablemente muchos a veces dejamos a Dios como última opción, cuando debe ser al revés. Si yo presento un problema de salud y tal vez necesito atención médica, está bien que vayas al doctor, está bien que tomes tu medicamento, pero primero ve a Dios. Primero ve a Él. Y después Dios usará los médicos, usará el medicamento, o a veces nada, y el milagro ocurre. Porque hay cosas que ni la ciencia, ni los medicamentos, ni los doctores pueden curar. Solo el poder sanador de Dios. Y aquí en esta casa somos testigos de muchos milagros que Dios ha hecho y que seguirá haciendo, porque Él sigue siendo Dios. Entonces tenemos que creer primeramente en la existencia de Dios. La fe es la única cosa que coloca a Dios en su lugar y al hombre en el suyo. O sea, tener fe es entregarse a Dios y descansar en Él. ¿Sabes qué he aprendido en todo este tiempo? Es como ahorita con lo de San Luis. Yo sé que faltan cosas, pero eso no roba la paz en mi corazón, porque sé que como Dios nos está mandando a hacer ese trabajo, Dios va a poner lo que necesitamos. Yo solo estoy haciendo la parte que a mí me toca. Confío en Él, pero mi fe, acuérdese, mi fe tiene que ser activa, no pasiva. Donde yo aprendo a confiar en Él y poner esa necesidad en Dios, y Dios usará a quien tenga que usar. ¿Sí está aquí? Y eso te trae descanso a tu corazón. Porque la fe sabe lo que Dios quiere. Y esto nos va a ayudar a hacer su voluntad. O yo le pregunto esto: ¿qué cantidad de obras necesitamos tener para compensar nuestra falta de fe? Bueno, se la voy a poner de otra forma. ¿Qué tanto podría yo hacer por mi falta de fe? Vamos a pensar que tengo el recurso, compro un terreno, empezamos a construir, pero solo lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo ni con fe ni con nada. Yo recuerdo cuando nos íbamos a mover a este lugar. No, hermano, cuando entramos era deprimente entrar. Este muro grande, así completo, de aquí hasta allá, y este también, de un rojo que nada más de verlo te deprimía. Los salones hechos pedazos. Y le digo una cosa: no tenía yo dinero para la pintura. Y luego decía, híjole, pues allá pagamos una cantidad de renta, aquí va a ser más.
Pero cuando aprendes a confiar en Dios y descansas en Él, una hermanita, pastor, yo quiero pintar la iglesia. ¿De qué color la quiere? Ella la pintó. Bueno, ella no la pintó, mandó a pintarla. Pastor, ¿qué le quiero decir, hermano? Cuando tú confías y descansas en Dios, el milagro ocurre. Pero tú tienes que tener una fe activa. Yo dije, nos vamos. Dios ya me dijo, es el momento de cambiarnos, nos vamos. ¿Se acordaban cuando estábamos allá que les dije, vamos o no? Pues vamos, pastor. Si Dios ya confirmó, vamos. Y sí, al principio se vino casi todos, ¿verdad? Y después. Y lo mismo le aseguro que, ¿qué tal si Dios nos dice de aquí? Hay que es el tiempo de movernos a otro lugar. Si Dios manda, hermano, yo solo obedezco cuando Él dice. Si negamos creer en Dios, es hacerlo mentiroso a Él. Y debemos de creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Ese galardón y ese premio que le dio a Enoc fue ponerlo en otro lugar, mejor de en el que estaba. Y eso es lo que la iglesia está esperando. ¿O no sé usted, en serio, le gustaría quedarse más tiempo aquí? ¡Wow! ¡Wow! Me sorprende su silencio. Significa que te aguanto otro poco. ¿Sí? O sea, ¿sí te gusta el mundo? Es lo que estoy diciendo. Dios quiere trasladarnos. Para eso venimos, para prepararnos cuando Él nos llame. Cada servicio al que tú y yo permitimos, en el que permitimos que Dios obre en nosotros, estás permitiendo que tu vestimenta de novia esté siendo ataviada, esté siendo adornada. Recuerda que a la novia se le concedió vestirse de lino fino. Y el libro de Apocalipsis dice que el lino fino son las obras de los santos. Pero es por fe. Esa es la recompensa para nosotros como creyentes. Colosenses 1:13, y vamos terminando para dar lugar a la Santa Cena. Colosenses 1:13. Damos gracias a Dios. 13, hija. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Y sabe qué me impacta? Que Enoc profetizó. Enoc llegó a profetizar, aunque tal vez no había profetas en ese tiempo, pero Enoc profetizó. Judas nada más tiene un solo capítulo. Ponme por ahí del versículo 12, por favor, y quiero que lleguemos hasta el 14. No, el 13, hija, por favor. Dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Verso siguiente. De esto también profetizó Enoc. ¿De quién? Porque cuando leemos Judas habla de aquellos falsos ministros que dice que son nubes sin agua. O sea, pueden ser nubes. Y podemos ver ¿viste esas nubes que de repente se forman? Que hasta decimos, va a caer un aguacerazo. Y de repente habla de muchos ministros que andan por ahí, que no hay agua, no hay palabra.
Y aparte tapan el sol. Pero bueno, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Millares de sus santos. Millares de sus santos. Para ejecutar juicio sobre todos. ¿A qué les suena esto? Cuando Cristo viene de regreso, la iglesia es arrebatada, ¡pum! 7 años, pasa un periodo de tribulación y gran tribulación, 7 años. Después, Jesús desciende, ahora con sus santos, con la iglesia y con ángeles, para hacer juicio sobre todos los que se quedaron y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Se da cuenta? Como Enoc, ¿qué hizo? Lo que iba a pasar. ¿Qué tal? Yo le daría palmas al Señor. Y con esto termino. Enoc vivió en una época muy difícil, como lo estamos viviendo hoy nosotros. Muy complicada. Y de una oposición a todo lo que es bueno y a la verdad. Por eso, hermanos, no nos podemos cansar de hablar la verdad. Puede entrar gente y se puede levantar gente hablando y queriendo difamar. Y yo te voy a decir una cosa, tal vez es verdad lo que vengan a decir o lo que digan de ti o de mí. Pero yo te pregunto, si Dios ya te perdonó a ti y en ti hay un arrepentimiento genuino, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para señalarte? Es como una persona que seguramente me está escuchando hoy. Por respeto no digo su nombre, pero me decía: pastor, por favor, por este problema que tengo. Igual no digo el problema, solamente es un problema que él tiene. Por favor, no me rechace, no me niegue su apoyo. Luego, no, hijo, yo no puedo negarte el apoyo. Si en tu corazón está querer hacer lo que a Dios le agrada, si tú me lo permites, yo te ayudo. Porque para eso está la iglesia. Mira, hermano, por respeto no le digo voltee a ver al que tenga a un lado, pero mire, todos aquí llegamos a la iglesia con diferentes situaciones, con diferentes problemas. La iglesia es como un gran hospital. Así como en los hospitales, que por ejemplo si vamos a un Juárez, a un hospital de la Raza, podemos ver esos hospitales con especialidades, ¿verdad? Y que según el problema que tenga la persona, pues lo van poniendo en esos lugares. Igual en la iglesia, es como un hospital así. Todos llegamos enfermos de algunas situaciones. Otros, gracias a Dios, podemos decir que ya nos sanó, pero aún en ese proceso vienen situaciones como usted lo vio con mi esposa. Son procesos. Pero aunque vivamos a la oposición a lo bueno, debemos de tener fe y tenemos que servirle a Dios predicando contra la maldad, contra la impiedad, contra todo lo que es injusto. Hoy la iglesia tiene que levantar la voz. Y no le digo que vaya a los... No, hermano, ahí primero donde tú estás, donde Dios te tiene hoy. En tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, ahí donde estás. Sé luz, brilla, resplandece. Sé luz para ellos.
y que sea la presencia de Dios siempre nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Que la voluntad de Dios sea nuestra primera elección siempre. Mire, yo reflexionaba hace un rato, porque esto yo lo llegué a decir algunas veces aquí, pero Dios hablaba a mi corazón hace rato que la pastora estaba hablando. En la Biblia yo había dicho que yo encontraba dos hombres, obviamente sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca cometió pecado, jamás. Pero cuando uno ve la vida de Daniel, podemos ver a un hombre íntegro en todos los aspectos, y que a veces no entendemos cómo vivió todo el proceso que vivió. Y de otro hombre, si recuerda, le dije Job, porque Dios lo describe. Pero ¿sabe qué fue lo impactante? ¿Sabe por qué Job? Y le voy a hablar de lo que Dios me habló hace rato aquí, cuando estaba yo sentado y escuchando a la pastora. Porque para nadie es un secreto que el México es un país idólatra. ¿Sí? Job tenía ese problema. Job era idólatra. Él idolatraba a sus hijos. Y si usted lee con cuidado, dice que él todos los días ofrecía un sacrificio y decía: por si mis hijos pecan. Y lo que Dios ponía en mi corazón es que Job había mostrado cierta inclinación a la idolatría sobre sus hijos. Entonces, de alguna manera, todo ese proceso que vivió Job fue para que él se diera cuenta de esto. Y si usted se da cuenta, murieron sus hijos. A él no le importaban sus bienes, de verdad. Ese hombre no le interesaban sus bienes materiales. Su corazón estaba en sus hijos. Y no es malo que ames a tus hijos, no me malinterpretes. Lo que te estoy diciendo es que nunca pongas a tus hijos antes que a Dios. Es al revés. Pon a Dios en primer lugar, y ahora sí, y verás, está la cobertura completa sobre tu casa. Pero a veces, como padres, así somos. Todos como padres a veces nos inclinamos y nos gana esa parte. Pero tienes que aprender a ser sabia y sabio. Este lugar, en esta parte de mi corazón, solo la tiene que ocupar Cristo. Y escucha, si tú sigues estos consejos que hoy hablamos, no lo digo yo, lo dice la Escritura, somos aceptos para el amado. Y por el amado fuimos aceptos para Dios. Hoy reconozcamos nuestra condición, y hoy que celebramos Santa Cena, renovemos ese pacto con Dios. Renovemos ese pacto con Dios para poder hacer y caminar como lo hizo Enoc. Porque él vivió un proceso, pero cuando él aprendió a caminar con Dios, ¡pum!, fue tomado. En cualquier momento Cristo viene, y tenemos que aprender desde hoy a caminar con Dios, a tomarnos de su mano. Y de verdad, hermano, tal vez como Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, de verdad, yo no doy ni un paso. Yo no me muevo de aquí si tú no me dices que me mueva. Pero si tú me dices que me mueva, es porque ya tienes el otro lugar a donde quieres que nos vayamos. Porque aquí yo no me dejo impresionar por nadie. Es que le voy a dar y vamos a hacer. Si Dios no me dice, yo no me muevo. Aunque se enojen. Si está aquí,
A ver, yo le pregunto, ¿a quién no le gustaría que le dijeran, mire pastor, un terreno y usted dígame y lo hacemos como usted me diga, es más, y no va a pagar renta y usted va a estar aquí bien, y si quiere un departamento se lo hago aquí también para que ya no se traslade? ¡Wow! ¿Suena bien? ¿Sí le gustaría? Pero si Dios le dice, no, aunque a usted le guste, si está aquí, me es menester hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Aprendamos esto hoy. Y es mejor agradar a Dios y hacer su voluntad que la de cualquier persona aquí. Póngase sobre sus pies. ¿Ya están los elementos de la Santa Cena? Pues que como no los veo así como con ganas de... Anuncié 3 veces. Así que, amada iglesia, yo quiero decirte que Dios te ama de una manera increíble. Y hoy yo creo que le podríamos decir a Dios, Señor, levanta una generación como la de Enoc, que aprendió a caminar contigo y que te